Esta es mi tierra. Aquí nací yo, hace ya algunos años. Es una tierra que duerme tranquila, bajo la sombra de una historia que está enterrada por el peso de los muchos años y los muchos olvidos. Entre estas calles, en estas casas, se escribió una historia esencial para la vida de nuestro México actual. En esos montes estuvo a punto de caer la región denominada de la Nueva Galicia e incluía, entre otras, las actuales entidades de Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes. En estas casas tuvieron refugio las fuerzas insurgentes y entre mi gente pasó la noche Miguel Hidalgo. También por estos lugares salían por la noche, escondiéndose como ladrones, los que tenían ya sueños de cambio, mucho antes de que Francisco I. Madero se imaginara siquiera el plan de San Luis. Juchipila se enclava en la mitad del cañón que se llama igual, Juchipila. Xochitl, flor. Pilli, niño, Ilán, lugar. Esto quiere decir algo así como lugar del niño de las flores. Aunque la población es prehispánica, los españoles la refundaron y la llamaron San Francisco Juchipila. Para fundar un pueblo, los españoles hacían una misa. Fray Miguel de Bolonia la celebró en 1542 con 6,000 indios cascanes que formaron aquel nuevo Juchipila. Los conquistadores españoles llegaron esgrimiendo la fe en una mano y la espada en la otra. A sangre y fuego penetró en esta tierra que, lejos del centro de México, ya los esperaba, temerosa y precavida. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. En cambio los cascanes, los zacatecos y otros más, hacia el rumbo ya de Nayarit, ellos tenían agricultura, ellos tenían señoríos, ellos tenían armas ya bastante desarrolladas, tenían una organización social compleja, algunas de sus ideas religiosas se asemejaban a las de Mesoamérica y, repito, tenían contacto con Mesoamérica. La arqueología de los cascanes es una cosa que mucha gente ha buscado, pero no hemos podido identificar esto es una vasija, esto es un sitio cascán, está por hacerse.
El Mixtón es un centro de defensa de ellos. El lugar para empezar lógico para buscar los cascanes sería en el último lugar donde estuvieron presentes antes de su exterminio, después de que el Mixtón, que es el Cerro del Mixtón. En el epiclásico, a lo largo y ancho de Mesoamérica, empezamos a ver el proceso de sitios ceremoniales fortificados, o sea, ya en el caso de la quemada, exacto. O sea, tenemos aquí un excelente ejemplo del proceso, lo que va a ser conocido allá en los cañones como el empeñolamiento. Cada vez que hubo una rebelión indígena, se empeñolaron. La quemada lo vemos entonces ya, la construcción tardía de la Gran Muralla, lo están taponeando las escalinatas. Entonces probablemente hacia 850, 950, el sitio deja de ser un gran centro ceremonial. Obviamente hay problemas, entonces ya se convierte en un bastión defensivo en su carácter final, y de hecho hay evidencias arquitectónicas que sí están empeñolándose. Cuando ustedes ven las ventanas a Cerro Tepishuasco, los sitios, igual el mismo Mixtón, ¿no? el proceso de empeñolarse y llegar a asentamientos defensivos, eso es un elemento directo de una forma de habitar sitios, ¿no? Las ventanas de un centro ceremonial que es fácilmente defendible. La región que los españoles llamarían Nueva Galicia era un mosaico multirracial donde convivían diversos grupos de origen náhuatl. En Juchipila se encontraban concretamente los cascanes y más al norte los zacatecos. Pues aquí nos encontramos en el interior de la cueva que le dio nombre a este Cerro de las Ventanas. Nuestros indígenas construyeron esta pared tapando la cueva con estas ventanas con el fin de tener un puesto de observación militar. Es muy posible que hayan usado estas ventanitas para observar si venían tribus enemigas, y posiblemente también les haya servido como casa habitación. Desde este cerro los antiguos cascanes vieron venir a la muerte por el camino. El Pichilingue, el hombre del barrio del Remolino, dice que ve a los que fueron los habitantes del cerro. Dice que son sus amigos. La gente dice que está loco, quién sabe. Pero lo que sí es cierto es que él sabe de lo que está hablando. Cuando yo estaba chico, de la edad de 6, 7 años, que yo nací aquí, soy criado aquí, empezaba a platicar yo a la gente y me decían que estaba loco. Y yo les he dicho aquí que sobre los hechos nos vamos, que me pregunten de lo que es toda esta zona de Zacatecas, que me lleven a una parte donde yo no conozco y yo les enseño por la tierra, digamos, aquí en la tierra, todo esto, donde hay una casa, donde allá estoy, y me juzgan. Como que lo toman a uno loco. ¿Sí se puede echar viva? Lo dicen un pinche loco, hijo de pinche mar, ¿tú crees que sabe más? ¿Cómo va a creer que va a saber más que la ciencia y que los psicólogos y que los psiquiatras? Todo eso lo juzgan a uno. Por aquí pasaron muchas tribus y tenían que dejar alguna prenda o alguna mujer que les gustaba para que siguiera la raza, porque estos eran prietos, jetones, indios. Cuando llegaron los españoles, iniciaron rápidamente la búsqueda de los territorios
de las míticas ciudades de oro y su fabulosa riqueza. En concreto, de unas llamadas Cíbola y Quibirá. En esa búsqueda encontraron las tierras de Zacatecas, muy fértiles de minerales. Después de que cayera Tenochtitlan, ya había presencia española por estas tierras. Esta campaña fue famosa gracias a las matanzas, torturas y esclavitud a que sometía a los pueblos indígenas que encontraba a su paso. Expandió después su dominio en contra de los huicholes, tepecanos, zacatecos y cascanes, entre otros. Tras la resistencia inicial, los señores cascanes fueron asignados en encomienda. La encomienda era finalmente una forma de vida. Yo en mi libro aludo a varios episodios terribles, de cómo Oñate y otros obligan a algunos indios cascanes a apresar a hermanos de ellos casi, o de otra ranchería diferente, y se los traen a Oñate y a otros para que los castiguen. El castigo consiste en que los obligan a ejecutarlos, los obligan a preparar las cuerdas, les dicen que les van a compensar, no les compensan nada absolutamente, y la narración en náhuatl es dramaticísima, porque terminan todos estos pobres ahorcados, y los que habían sido colaboradores obligados dicen, así vendimos a nuestros hermanos. Todo eso hartó a los indios. Esa esclavitud era parecida a la que se vivió en mi tierra muchos años después, con los trapiches que abundaban en el cañón a principios del siglo. Y entonces nosotros ganábamos desde las 2 de la mañana hasta las 3, a veces a las 2 de la tarde, $2.50. Era nuestro turno que teníamos, y a veces hasta esas horas acabábamos de trabajar, que eran 15 pesos a la semana que ganábamos. Para ese tiempo, las ex haciendas tenían sus tienditas de raya, que no eran más que cuevas de bandidos. Nuestro pueblo tuvo la urgente necesidad de unificarse, organizarse para destruir ese sistema odioso y nefasto de gobierno de don Porfirio Díaz. Se formó el club antirreeleccionista en 1908, aquí en Huichipila. Ahí se reunían. Y me contaba Antonio Covarrubias que estas asociaciones estaban numeradas, 1, 2, cada quien sabía cuál era su asiento, y ahora se sentaba. Así como se reunían en secreto los miembros del club antirreeleccionista, muchos siglos antes se reunían también en secreto los pueblos indígenas que se resistían a la imposición española. Hacían ritos donde de uno a otro se transmitían el tlátol o la palabra, donde se exaltaba al pueblo a levantarse contra los invasores. Dicen que el levantamiento se inició por la visión que tuvieron los sabios cuando celebraban un rito. Una calabaza se levantó por un fuerte viento y se estrelló contra el piso. Los sabios vieron en esto las órdenes de los dioses de levantarse contra los españoles y expulsarlos de sus tierras. Si lo lograban, recibirían muchas bendiciones. Los tlatoanis difundieron la palabra de insurrección entre su pueblo. Los españoles se enteraron por oídas que habían escuchado el tlatol y que se levantarían contra ellos. Ingenuamente pensaron que el tlatol era el demonio
que los incitaba a rebelarse contra Dios. En la independencia, mi tierra también tuvo un papel fundamental. El caudillo Felipe Rendón, a menos de un mes de que Hidalgo diera el grito de dolores que convocó al levantamiento, tomó Nochistlán, Juchipila y Jalpa con el apoyo del pueblo. Así mi tierra, Juchipila, se convirtió en un bastión insurgente. Hidalgo encontró un lugar seguro para descansar. Ya en la revolución no era así. El club antireeleccionista ya llevaba un rato trabajando y los federales, bien informados que estaban, que les cayeron de sorpresa y los arrestaron. Estuvieron en Juchipila cerca de 2 semanas. Y luego se los llevaron. Ahí iban don José Macías Rubalcaba, que era entonces presidente del club, y Crispín Robles Villegas, secretario, además de una decena de hombres cercanos. Los llevaron a Zacatecas, donde estuvieron un mes. La prensa vendida los atacó muchísimo. Se supone que en este sitio se hizo la averiguación previa y liberaron a algunos, pocos, por falta de méritos. 14 de ellos resultaron presuntos culpables y de ahí los llevaron al Distrito Federal para ser juzgados. Y entonces propusieron al presidente de la República, Porfirio Díaz, a la Cámara de Diputados de Zacatecas, que ellos querían como diputado del Congreso de la Unión a Guadalupe González, por el partido antireeleccionista. Entonces, sí, pues, se enojó tanto don Porfirio que mandó a prestar aquí a todos los de Juchipila. Se supone que recibieron un juicio justo y que el juez Pérez de León decidió dejarlos en libertad al no encontrar pruebas del delito. Bueno, eso reportó el 16 de enero el diario católico El País. Los presos salieron de la cárcel hasta mediados de marzo. Y después de ese susto, pensaron que ya no harían nada más, pero se equivocaron. El 15 de abril de 1913, amaneció la plaza de armas de Juchipila repleta de rancheros montados a caballo. Todos llevaban sus cartucheras y se levantaban en armas para vengar la muerte de Madero en manos de Huerta, el usurpador. Don Crispín Robles había tomado la jefatura del movimiento revolucionario en el cañón de Juchipila. Trinidad Cervantes lo hizo en el Teul, mientras que Julián C. Medina en Ostotipaquillo, Jalisco, y Pánfilo Natera entre Zacatecas y Durango. Lo que es un hecho es que don Crispín Robles y su bola de 250 hombres comenzaron a recorrer los distintos pueblos de la región, que sin muchos problemas se unieron a la revolución. De Jalisco, Cuquío, Mexticacán y Agualic. De Zacatecas, Aposol, Huanusco, Tabasco, Moyagua, Mezquital del Oro, La Estanzuela, Juchipila y Jalpa. Por estas tierras la gente sí jala parejo. Acá nos acordamos lo que pasó allá en la intervención francesa, en 1862. Un regimiento conservador llegó a Juchipila. Nosotros, que siempre hemos sido liberales, entablamos una batalla contra los invasores que querían dominar el cañón por ser un paso importante hacia el norte del estado. Los valientes hombres de Juchipila se subieron a la iglesia para tratar de repelerlos desde su campanario.
triunfaron sobre el gobierno conservador. No, si el cañón sí es importante. También lo entendieron así aquellos indígenas rebeldes que platicaba. Un enorme grupo formado por diferentes etnias se atrincheraron en el Mixtón, que significa monte de gatos. Este monte es muy difícil de trepar porque nomás tiene una subida que está oculta. Desde ahí recibieron a los españoles y los vencieron 3 veces. La confabulación no era de aquí, de pueblos de aquí de la región nada más, sino que abarcaba pues prácticamente todos los pueblos indígenas desde Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y era una confabulación realmente de proporciones tremendas. El primer brote de esta rebelión la encabezó el señor de Juchipila, Xiuhticutli, que se fortificó en el Cerro del Toche, y lo siguieron varios más. Fueron 4 personas importantes los organizadores de esta batalla. Uno fue don Diego, el zacateco Tenamaztle. Otro, el cacique de Jalpa, Pentacatl. El siguiente fue Tenquitatl, el señor de Tlactenango. El otro fue el señor de Juchipila, Xiuhticutli. Los 4 personajes movían a la región Cascana. Este Tenamaztle fue el que guiaba a los rebeldes en la lucha y desde el principio dijo bien claro qué quería. La libertad para su gente, respeto a la tierra que era de ellos y a sus costumbres de siempre. Porque al parecer Tenamaztle siempre fue una buena persona. Es decir, él se vio obligado al levantamiento. Él había estado ya bautizado por los frailes franciscanos, pero él se sintió ya que no podía seguir resistiendo, que no podía seguir viendo cómo mataban a su gente, cómo se juzgaban. Entonces ellos mataron a 3 o 4 encomenderos, incluso a un franciscano, Juan Calero, que los franciscanos consideran su primer mártir. Yo personalmente pienso que, la verdad, una persona que viene a molestarlo a uno, es como si viniera aquí un marciano o de Alfa de Orión a predicarnos su manera de creer y decirnos que todo lo nuestro es malo. Pues yo creo que si nosotros cogiéramos una piedra, a lo mejor teníamos razón, ¿no? Entonces le dijeron que viniera a él a auxiliar. Y Alvarado, con una arrogancia terrible, mi maestro Garibay decía de Alvarado que era un hombre muy bien parecido, alto, rubio. Y por eso los indios le decían Tonatiuh, que quiere decir el sol. Y dice, este hombre así era tan hermoso como malvado. Y este individuo arrogante, cuando le venían a pedir auxilio, dijo, gatitos a mí, porque mistón quiere decir gatito, ¿no? Digo, gatitos a mí, yo que vencía a los mexicas, voy a temer a unos indios salvajes aquí. Bueno, llegó a Guadalajara, Oñate le dijo, no vaya usted en este tiempo, es el tiempo de lluvias, es peligrosísimo. Yo he estado allí en tiempos que se le pegan a uno los pies con el barro, ¿no? Bueno, pues se mete él a atacar con tan mala pata que en una acometida de los indios, su caballerango, un tal Montoya, pierde al caballo, se le suelta el caballo, y el caballo va dando tumbos y cae sobre Alvarado y va a dar una barranca y le preguntan, señor don Pedro, ¿qué le ha pasado a vuesa merced?
¿qué le duele? Y él dice, me duele el alma. Ya que no puedo salvar el cuerpo, quiero salvar el alma. Y lo llevan a Guadalajara, ahí lo confiesan, y al poco tiempo se muere. Así que qué ironía, ¿verdad? El que había vencido a los mexicas y todo eso, tuvo un triste fin así, ¿verdad? Por el otro tonto que se le soltó el caballo. Pero, ¿quién sabe? Nosotros creemos que una flecha le atravesó el cuello. Los indios le tiraban al mono, no al caballo. Si acá no somos tarugos. No, como les digo, si en mi tierra somos gente brava. Después de eso, los rebeldes con Tenamastle de líder decidieron tomar la villa de Guadalajara. Guadalajara estaba en otro lugar, en la actual ciudad de Nochistlán. Era desde entonces la capital política y militar de la Nueva Galicia. Hasta ella llegaron por miles los alzados cascanes y la sitiaron por varios días. Con campamentos alrededor, realizaban sus ritos a sus dioses y blasfemaban y maldecían a la religión católica y a España. Este sitio fue dirigido por Tenamastle, señor de este pueblo, y por ello lo conocía a la perfección. Si hubiera caído Guadalajara, hubiera sido la entrada para la reconquista de América. Entonces hicieron lo siguiente, formaron contingentes de un número determinado, parece que eran de 8 o 10 de a caballo, que salían lo que era fuera de la ciudadela, fuera del pueblo, les daban batalla a los indios y volvían a meterse, inmediatamente salía otra caballada igual, y así estuvieron turnándose de tal manera que los indígenas creyeron que era mucha gente y perdieron esa batalla que fue en el mes de septiembre de 1541. Algo así le pasó a Crispín Robles Villegas con su tropa. Se encontraron con que Nochistlán le era fiel a Huerta, el usurpador. Intentaron tomar la plaza 2 veces, pero en la segunda intentona perdieron la vida varios de los rebeldes. Crispín Robles no quiso más tarde hacer otra intentona para tomar la ciudad, pese al apoyo que le daban los batallones del Teul y de Ostotipaquillo, y fue un error. Nochistlán después sirvió de apoyo al gobierno federal para el sorpresivo asalto a Juchipila en octubre de 1913. Pero volviendo a lo que estaba, el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, decidió tomar cartas en el asunto tras la victoria española en Guadalajara. Y reclutando una enorme tropa formada en su mayoría por indios aliados como los tlaxcaltecas, emprendió el viaje al Mixtón. El virrey Mendoza levantó un ejército de 50,000 hombres, uno de los ejércitos más grandes que se han levantado en México. Los rebeldes, liderados por Tenamastle, ya habían intentado hablar con los invasores españoles. Pero pese a esos intentos de buena voluntad, no habían llegado a ningún acuerdo y la lucha continuó. Hubo diálogos, varios diálogos. O sea, Tenamastle bajó y llegó a estar con el virrey Mendoza, porque él quería la paz. Él quería hacer la paz siempre y cuando respetaran a los indios. Nada más eso. Déjenos a los franciscanos y que se vayan todos los encomenderos. Nos vio que no daba atrás la cosa, entonces escapó y volvió a la carga. Este fue precisamente el lugar preferido por contarse con 4 y otra media caverna donde podían estar los niños, las mujeres, los ancianos y hacer los preparativos para la alimentación de los guerreros en la gran batalla
que se llevó a cabo en el Cerro Mixtón. Mendoza llegó al Mixtón y comenzó la lucha, que ya se había extendido por casi 2 años, utilizando sus aliados indígenas como verdadera carne de cañón. Aunque Mendoza trató de establecer un diálogo, solo recibió insultos y amenazas por parte del líder rebelde, Tenamazle. Los tlaxcaltecas caían atravesados por flechas cascanas o hachas zacatecas. Otros se despeñaban de las escarpadas rocas del monte, mientras que algunos huían o se integraban con los rebeldes. O sea, es un parteaguas. La conquista antes del Mixtón y después del Mixtón fue decisiva. Y le atribuyen los españoles a Santo Santiago el haber logrado el triunfo sobre los indios en el Mixtón. Y a eso se debe que esta región del sur de Zacatecas, desde Jalpa hasta Moyagua, pues el santo más venerado sea el apóstol Santiago. Incluso de ahí viene la fiesta popular, la más popular, que se llama los Tastuanes. Los tastuanes vienen siendo una representación parecida a las danzas de moros y cristianos. Cuando los españoles llegaron y conquistaron México, de alguna manera año con año conmemoraban algo que para ellos había sido un hecho histórico, el hecho de haber sacado a los moros, a los árabes de la península ibérica. Entonces cuando llegaron a América, pues venían embebidos de ese triunfo, de esa victoria. Entonces ese triunfo, esa victoria la aprovecharon para seguirla representando aquí en América, y de alguna manera los indígenas vieron esa fiesta como suya. Cuenta la leyenda que un español llamado Juan del Camino, aconsejado por Santo Santiago, les enseñó el camino por donde llegar a la parte alta. De allí nació el sentimiento religioso de creer en ese personaje que nos dejaron los españoles, ya no como el Santiago Apóstol que pintaban los pintores sacros, sino que nos dejaron un Santiago con un sombrero a la mexicana, charrito, con su pantalón charro, su camisa blanca, su espada en la mano, su cruz en la mano izquierda juntamente con la brida
caballo del corcel, y el caballo con un pectoral enfrente con las campanitas, de una creación de ellos mismos. Y hay muchas versiones sobre los milagros que ha hecho Santo Santiago a lo largo del cañón de Juchipila. Estuvieron dominados por los árabes en la península ibérica. En este caso, Santiago actuó en favor de los oprimidos. Entonces Santiago actuó aquí como parte opresora, ya no como oprimido. Entonces ellos, tan amantes de la libertad y de su terruño, y ya de por sí valerosos, hicieron un frente común en diferentes lugares, como en el Peñol de Nochislán y después aquí en el Mistón. Y su lema, Azcanquehua, Tehuanehual, hasta tu muerte o la mía, o sea, ellos estaban decididos a morir antes que perder la libertad. Y de hecho, pues lo demostraron, porque fue infinidad de indígenas que ya cuando vieron perdida la batalla en el Mixtón, nos dicen los historiadores que preferían suicidarse arrojándose al vacío hacia los despeñaderos antes que caer en manos de los españoles. Acabaron con los cascanes, pero no fue por iniciativa de ellos mismos, sino que los teules los traicionaron diciéndole al virrey don Antonio de Mendoza el camino por donde ascender al cerro para acabar con aquella batalla. La traición fue ingrediente de aquella derrota indígena, como lo fue también en la toma de Juchipila por tropas federales. Tras la derrota de los indígenas en el Mixtón, las fuerzas rebeldes fueron muy disminuidas. El virrey decidió trasladar a esta zona indígenas aliados que pudiesen contener o reportar los indicios de revuelta, Tenamastli, y algunos de sus hombres lograron huir a la sierra. Y como para demostrar quién había sido el ganador, los curas impusieron a los indígenas bailes en honor de la Santa Cruz, la misma que, como símbolo, habían llevado los españoles en su sangrienta conquista. Algunos indígenas no quisieron venerar la cruz y por cerca de 10 años se continuó la lucha rebelde, aunque ya no con la misma intensidad. Un día se presentó ante Pedro Gómez de Marabel, primer obispo de Guadalajara, el líder del conflicto, Francisco Tenamastli, el cual obispo
lo va a entregar al virrey. Y entonces deciden mandarlo preso a Valladolid, España, encadenado. Imagínense qué terrible en aquella época, en unos barcos así, el pobre que no hablaba castellano, cómo lo verían como una especie de animal, ¿verdad? Semimono, así, una cosa así. Y así llegó a Sevilla, ahí lo mandarían con una partida de criminales a Valladolid. Y allí tuvo la suerte magnífica de encontrarse con el padre de las Casas. Lo cierto es que quizá ese Tenamastle planteó una discusión, sostuvo y defendió los derechos de los indígenas en una ilustración perfecta de los abusos que las Casas denunciaba, uno como víctima y el otro como el que entabló una discusión que hoy día aún está vigente. El padre de las Casas enmarcó las vivencias, los sufrimientos, todo lo que podía decirle Tenamastle, lo enmarcó en los principios del derecho. Y cuando él dice, yo lo único que hice fue defender a mi pueblo, que es lo que llaman aquí a veces rebelarse contra el rey. Ese alegato yo lo comparo con la Declaración de los Derechos Humanos desde la Revolución Francesa y con la de la ONU, y de veras coincide en grande manera, ¿no? Yo sí creo que Tenamastle, por ello, por su lucha, es una figura digna de recordación. No solo Zacatecas, queremos mucho a Zacatecas, pero no solo en Zacatecas ni en Cuchipila, entonces, no, en México, en cierto modo en el mundo, porque él luchó por la defensa de los derechos humanos y luchó al lado de un gigante que fue Fray Bartolomé de las Casas. Hoy, más de 500 años después, el indio del cerro todavía nos mira con coraje y nos recuerda lo que somos, mezcla de cascán, de liberal y de revolucionario. Estos mismos montes que defendieron a los rebeldes, aparte del agua caliente, no son buenos para la siembra, y la tierra que sí es buena ya está todita repartida. Por eso los muchachos se van de aquí, se van al norte, lejos de su tierra, a otro mundo distinto. La gente ya no quiere dedicarse a la agricultura, el campo está casi abandonado y la gente prefiere irse a Estados Unidos a trabajar. Se van pues señores, jóvenes, adolescentes, y prácticamente muchas de las casas de aquí de Juchipila y de las comunidades están habitadas por mujeres solas. Y es que esta tierra nos da coraje para vivir, nos da esperanza y nos da dignidad. Pero eso sí, Juchipila nomás no se olvida. Juchipila la lleva uno cosida por dentro y no se le puede arrancar. Todos regresan a esta tierra donde se mama orgullo, se mama esperanza y se mama la voluntad de ser luchón y no agacharse. Serán gentes de buena madera, yo digo, ¿no? Debe ser gente de buena madera la que habita esas regiones. A mí también me parece muy triste, yendo por ahí, ver a mucha gente joven que viene en sus pick-ups con placas de California o de Oregon o de Kansas, ¿verdad? Son gentes que se han ido a inmigrar a Estados Unidos y que serían una gran mano de obra, que podrían estar muy bien preparados, de veras. Yo creo que el tipo étnico que se va es gente capaz de trabajar, ¿no? Entonces para México es una pérdida. Es terrible eso, ¿eh? Que nuestra mejor juventud se vaya a sufrir, muchas veces a ser despreciada, mal pagada y queda desenraizada. Mi Juchipila envejece y los muchachos se van, y los viejos como yo se quedan solos. Nuestras casas
son la muestra de tantos tiempos y tantos cambios en la cara de México, como las arrugas de la mía. Juchipila sí ha cambiado. A lo mejor ya no es como antes. Ya no se ven los trapiches al lado del río. Ya no está la tienda El Nuevo Mundo. Ya no hay cascanes. Pero el corazón queda. Bueno, en lo personal, yo siempre he querido progresar, no quedarme estancada, quizás como muchas compañeras que se han quedado en el transcurso de nuestra educación. Hay jóvenes que ya últimamente sí quieren prepararse y vivir mejor que sus padres para no abandonar su país, pero hay también bastantes que tienen la mentalidad de que no, yo salgo de la prepa y a Estados Unidos a trabajar. Y desde pequeña nos han, no sé, las historias y todo lo que pasó. Y creo que da orgullo saber que en este pueblo sucedieron todo este tipo de cosas. Y si mis antepasados hicieron eso, creo que nosotros también podemos salir adelante y todo. Porque queremos que el pueblo juchipilense siga con esa tradición que es tan bonita. Para nosotros es bonita porque sabemos que tuvo un significado y queremos que se mantenga. Es por eso que nosotros participamos en ello, para nosotros ser un medio de que los jóvenes se acerquen a esto. El Xochitl es el baile que se le hacía al dios Xochipilli. Y ellos lo hacían para venerar a su dios, para pedirle cosechas, para pedirle alivio de enfermedades, para hacer el cortejo con la pareja, porque era el amor, una cuestión simbólica, y se concentraba mucho en la cuestión astronómica. La verdad a mí sí me encanta esto, yo lo hago con orgullo y más que nada darle a conocer a los demás lo que pasó, lo que se siente, como creo el sentir uno mismo puede transmitirlo a los demás y hace como un contagio y que se sienta, se vive en ese momento. La fiesta del Xochitl se realiza en los primeros días de junio. Es un poco de lo que nos queda de los cascanes. Era una fiesta de esperanza, de alegría, y que hoy sigue viva por los secretos que esconde la tierra, por el orgullo de sus hijos, por la esperanza que tienen en su futuro.